llamado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Aquí estamos con un servicio de lujo aquí en Radio Caput desde el estudio Chicha Mariani, con todos los compañeros y compañeras colaborando, con la operación técnica de Martín Loza, con mi compañera, con Camila García y con Diana Holguín, que también está acompañando siempre, que ya pronto en algún momento volverá a estos micrófonos, pero que siempre está ahí con la cuestión de preproducción, postproducción, charlas. Post. Todo. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo jueves aquí en 3 en 1, en nuestro nuevo horario, siendo las 19:04, damos comienzo a un nuevo programa. Qué cosa, con esta cámara me veo unas ojeras, este gobierno no nos deja ni dormir, che, pero es tremendo. Bueno, por suerte esta semana fue un poco más tranquila. Ponele. Porque venimos como 3 semanas tipo palo, sí, ¿no? Literal, con Patricia, con todo. Igual ayer estuvo picante la marcha de jubilados nuevamente. Uh-huh. Hoy a la mañana me contaba una compañera de trabajo que estuvo en la marcha, por ejemplo, que se dedicó a observar a estos policías de moto que van con el garrote y golpean gente, de que los tipos festejaban pegarle a los jubilados. O sea, es una locura lo que estamos viviendo. ¿Sí? Las fuerzas de seguridad no es que solamente cumplen órdenes, sino que lo hacen con satisfacción. Sí, es un goce. Es un goce que tienen. Y aparte, tipo, iba uno con la moto y decía, no sabés, le pegué a un viejo ese que estaba parado ahí y le pegué y no sé cuánto. Una locura lo que estamos viviendo. Yo realmente no puedo creer que estemos bajo un gobierno que nos quiere llevar a las épocas más oscuras de la República Argentina, a nuestra historia más oscura. Pero bueno, por suerte salimos a la calle este 24, este lunes. Uh-huh. Fue un bálsamo para nuestra alma también, ¿no, Majo? ¿No, Charo? Sí, fue un bálsamo, fue para mí esperanzador. Hace tiempo que no notaba esa cantidad de gente. Entiendo que el anterior estábamos todos un poco quizás más compungidos o angustiados porque había sido muy reciente la asunción de su ley, y en ese sentido me parece que en esta oportunidad yo noté como mucha alegría más dentro del marco, ¿no? Sí, pero obviamente. Esta cuestión de subirme al subte y escuchar la gente cantando y arengando y que no puedan entrar los compañeros telefónicos, por ejemplo, al subte porque no había lugar, porque no entraba un alfiler, porque tenías que esperar. No, yo me tuve que volver. Me iba a tomar el subte y me tuve que ir y tomarme un colectivo que me dejó como no sé cuánto. Porque no se podía entrar. No me pude subir al subte. Claro. O sea, había una cantidad de gente, está bien que yo me lo tomo, viste, bastante lejos de la cabecera, pero impresionante la cantidad de gente, impresionante también las familias, la cantidad de familias que había con chicos pequeños que estaban ahí aprendiendo y demás. Bueno, la bandera siempre tan emocionante, ver a las madres, ver a las abuelas. La verdad que fue una marcha que fue un bálsamo para todo el contexto que nosotros estamos viviendo en este momento. Y fue un límite también, me parece. Por lo menos un límite a que no queremos nunca más que
peleamos por la memoria, por la verdad y la justicia. Y también hubo cosas que ya a esta altura, digo, terminan dando gracia porque son bastante bizarras o tiene que ver con que juegan con que la desinformación, ¿no? Porque anunciar, aparte del video institucional que ni lo quiero mencionar, anunciar que va a haber una desclasificación de los archivos que ya se hizo en el 2010, bueno, es como... Sí, estamos a un paso de que utilicen a las fuerzas militares para hacer, para reprimir que eso está prohibido, obviamente, claro, ¿no? Para reprimir a la ciudadanía. O sea, me parece nefasto el video institucional que sacaron de 19 minutos en donde hablan del concepto de que acá hubo una guerra civil y no una dictadura genocida cívico-militar, porque eso también hay que resaltarlo también, ¿no? El tema del lenguaje. Pero bueno, estas personas vienen a refundar la Argentina, ¿no? Y eso me parece que es un concepto más que interesante para analizar nosotros como militantes, compañeros y ciudadanos que estamos comprometidos con la realidad y queremos un mundo mejor. En ese refundar, ellos matan nuestros símbolos. Esta semana también vimos cómo derribaban una escultura de Osvaldo Bayer. También el mismo día, el 24, porque hacen cosas planificadas. El 24... Provocación. Claro, provocación planificada. El 24, Adorni sacó las letras del Centro Cultural Néstor Kirchner del edificio. Digo, ellos creen que van a refundar a la Argentina. Es un concepto que yo lo vengo pensando hace un montón. Hablan de la famosa batalla cultural. Ahora bien, son todas esas distracciones que ellos también utilizan, porque acá hay una sociedad que hizo un pacto democrático en donde hay ciertas cuestiones que no son materia de discusión. En la República Argentina no hubo una guerra civil. En la República Argentina hubo una dictadura genocida cívico-militar en la cual se llevaron 30.000 compañeros desaparecidos y detenidos. Entonces, no es joda acá lo que vivimos y no van a refundar a la Argentina 3 tipos que se creen capaces o tienen la soberbia suficiente como para creerse capaces de borrar nuestra memoria activa. Eso por un lado. Pero bueno, también esto sirve para tapar lo que realmente está sucediendo, ¿no? Bueno, y en ese sentido, una de las cosas que trajimos para empezar en esta editorial, si se puede decir, o en esta charla, al inicio del programa, es una persona que vamos a entrevistar el jueves que viene, pero que tenemos un adelanto para que vayan viendo, muy bien, que vayan pensando. Qué bueno. Se trata de Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés. Es una encuesta que se estuvo mencionando mucho en estos días, es algo que la UDESA viene haciendo sistemáticamente. Diego es investigador independiente del CONICET, es profesor principal de la cátedra de la Universidad de San Andrés, es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política en Flaxo, México, y bueno, tiene mucho más currículum también, pero que principalmente es el director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública y de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, que es la que se presentó en estos días y que plantea algunas cuestiones que están interesantes para analizar, pero le pedimos a él que nos mande un audio haciéndonos un pequeño adelanto de lo que... De la entrevista de la semana que viene. Claro, ¿no? de lo que el jueves que viene vamos a profundizar. Así que lo invito a Martín cuando pueda a que podamos escucharlo a Diego y después tenemos algunas filminas para compartir con ustedes. El último estudio de la encuesta de la Universidad de San Andrés, realizado a fines de marzo, arrojan algunos datos muy interesantes. El primero de ellos es la caída en la aprobación presidencial. El 45% de los entrevistados aprueba el gobierno, mientras que un 52% no aprueba el gobierno. Entre los que aprueban al gobierno, las emociones que dominan son fundamentalmente esperanza, mientras que entre los que no aprueban al gobierno, rechazo, asco, miedo, todos sentimientos muy negativos. La sociedad está dividida en dos, por la intensidad fundamentalmente de esas emociones que despiertan la adhesión o el rechazo hacia el gobierno. Por otra parte, Javier Milei sigue siendo, a pesar de eso, el dirigente con mejor imagen política positiva. Lo siguen la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.
todos alrededor entre 41 y 43 puntos porcentuales. Y los entrevistados también han dicho algo muy interesante, y es que la caída de la imagen que nosotros hemos registrado, ¿no? Desde ese 54% de aprobación en diciembre a este 45% actualmente, sucedieron muchas cosas, ¿no? Y entre las últimas cosas que sucedieron, les preguntamos a la gente, bueno, ¿cuáles fueron los que considera que tuvieron el impacto más negativo? El impacto más negativo claramente lo tuvo el Afer Libra. El 70% considera que eso tuvo un impacto muy negativo, y casi el 60% considera que eso produjo algún tipo de cambio o modificación de la opinión que tenía respecto del presidente. Con estos datos nosotros cerramos, tenemos muchos datos más en esta última encuesta, pero creo que son los principales. Un dato adicional es que medimos por primera vez las preferencias o las tendencias de cara a la elección presidencial, de medio término, y el primer resultado que tenemos es que el 29% nos dijo que votaría el oficialismo, el 29% a la oposición, y un 33% todavía no sabe o no contesta. Bueno, estábamos escuchando una pequeña introducción de lo que es la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, en voz del director de esta encuesta, que es Diego Reynoso, que es investigador independiente del CONICET. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta de lo que está manifestando. Hay cuestiones, primero para aclarar a quienes nos están escuchando cómo se hizo esta encuesta de satisfacción. El universo. Sí, el universo al que tuvo que ver con 1020 encuestados, se hizo la encuesta entre el 11 y el 20 de marzo, todos son adultos de más de 18 años en adelante, y está la aclaración que son usuarios de internet también, esa fue una aclaración que tiene la encuesta. Esto fue en 8 regiones, en el NOA, en el NEA, en Cuyo, Centro Sur, Buenos Aires dividida, en Cava y Gran Buenos Aires e interior de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, nosotros separamos algunas filminas que tienen que ver con... Me siento muy vieja diciendo filminas, pero no sé de qué otra manera se dice. Estás como el presidente de la gestión pasada. Pero ¿cómo se dice si no filmina? Cada vez que le digo filmina, bueno, perdón, me pasa eso. Separamos fragmentos de la encuesta. Bueno, fragmentos de la encuesta. La primera es la número 5. A ver. Esta justamente plantea lo que decía Diego, que el 36% está satisfecho con la marcha general de las cosas y el 61% está insatisfecho. Lo que tenemos que recordar es que hay una baja casi de 10 puntos, ¿no? Que no es menor. Hay 9 puntos que han bajado de noviembre del 2024 a marzo del 2025, y bueno, una de las cuestiones que también muestra esta encuesta tienen que ver con que esa disconformidad influyó mucho lo que pasó con Libra en esa disconformidad. Fue una de las cosas que influyó bastante. Claro, porque principalmente tenemos un presidente que se presentó a sí mismo como lo nuevo de la política, lo novedoso, lo disruptivo, y la persona que se resignificaba todo el enojo que tiene la ciudadanía en general con la política tradicional, ¿no? Entonces, en ese contexto es que este personaje, como le voy a llamar yo, vos le decís Zuley, para mí es un personaje, que tiene la investidura presidencial porque fue avalado por los votos de la mayoría del pueblo argentino, y eso hay que decirlo, evidentemente una de las cosas que hizo que asumiera ese cargo o que estuviera donde está es justamente por lo disruptivo y por ser lo nuevo de la política, ¿no? Si no, no lo hubiesen podido votar personas que nunca le vieron la cara, que no lo conocieron, porque no hizo una campaña tradicional. Él no fue, por ejemplo, a la provincia de Jujuy. No. ¿Entendés? Él no fue a la provincia de Catamarca. Él no fue. Entonces, él termina ganando por el voto de diferentes provincias, que incluso en Cava tampoco le fue tan bien, ¿no? Con lo cual me parece como súper interesante la encuesta, porque que una persona así haya bajado y lo interesante también, si uno ve los números más chicos, por ejemplo, está analizada la encuesta en función de a quiénes las personas votaron en la elección del 2023. Claro. Entonces ahí se ve también cómo es la variación de la satisfacción y insatisfacción en función si vos votaste a la izquierda, a la centroizquierda, al centro derecha, y también por candidatos.
es como más fino eso, ¿no? Ahora, después está ¿Pasamos a otra? la muestra número 6, Ahí vamos. donde plantea el cambio de tendencia, que disminuye esto al 36% el nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas, pero ahí hay también una comparativa en relación a cómo fue también la baja de Mauricio Macri en el mismo periodo y de Alberto Fernández, y cómo está bajando más abruptamente, si lo notamos, lo de Javier Milei en un periodo bastante Es tremendo corto. esto, sí, es una de las cosas que más me llaman la atención del informe que lo pudimos ver entero, es justamente, vos fíjate en las gestiones presidenciales, cómo es la caída de la imagen de los presidentes. O sea, es muy, 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 muy abrupta. En el caso de Alberto Fernández, bueno, hubo una pandemia y hubo 2 o 3 hechos puntuales, que ya sabemos cuáles son, la foto, el vacunatorio VIP, qué sé yo, y la gestión de la pandemia que hicieron que bajara tremendamente. Lo raro es que a lo último subió un poquito. Sí. ¿No? Y bueno, Mauricio Macri, que la durabilidad fue de 2 años, que fue un gobierno más mentiroso y cínico, porque venía y te decía cosas lindas de la república, institucionalidad y coso, como decimos nosotros, y en realidad estaban garantizando los negocios de los amigos, con los mismos personajes que gobiernan en el gobierno de Javier Milei, ¿no? Sí. Tenemos que decir que Sturzenegger ya va por la tercera. Ojalá que la tercera sea la vencida, ¿no? Por el responsable del blindaje, del mega canje Sí. y demás. Y después tenemos a Javier Milei que está bajando. No sabemos hasta dónde va a llegar esa baja. Está ahora en 36. Claro. Lo de la cripto pegó bastante. Pegó mucho y bueno, en realidad aumentó la imagen, o sea, la imagen negativa. Fue un quiebre la cuestión de la cripto. Y bueno, después tenemos otra muestra, elegimos 5, son 57 Sí, son un montón. las muestras. Y acá habla en relación a cómo disminuyó 9 puntos la evolución de satisfacción en relación al Poder Ejecutivo. También vamos a contar que en lo que tiene que ver con la encuesta se analiza, por ejemplo, y se pregunta cómo afecta el tema de la decisión de haber designado por decreto a los jueces, analiza cuál es el valor, la satisfacción o el respeto que uno puede tener por los distintos poderes. Todo eso también está, pero bueno, elegimos algunos. Obviamente todo esto lo vamos a profundizar más el jueves que viene. Sí, pero es abrupta la caída. 9 puntos en un mes, porque lo de Libra fue para el Día de los Enamorados. Sí, bueno, Me gusta decir el San Valentín, como dice Cristina. El San Valentín. El San Valentín de Milei, y eso estamos más o menos a un mes y un piquito, y un mes y medio de eso. Con lo cual, 9 puntos es un montón. Y ahora hay que ver cómo pega la cuestión económica, ¿no? También, O sea, que eso es lo que vamos a ver ahora con el entrevistado que vamos a tener vía telefónica en un ratito. Después elegimos la 34, en este caso, que a mí me interesó porque en relación, si bien recién Diego Reynoso, que era quien estábamos escuchando, vuelvo a repetir, que es el director de esta encuesta de opinión desde la Universidad de San Andrés, él planteaba que en el caso de lo que, una de las preguntas que hicieron es si uno votaría ahora para una elección de medio término, que es la que tenemos pronto, el resultado era 29-29, pero más allá de que eso hoy es preocupante porque hay un 33% que todavía no sabe a quién votaría, significa que no hay por ahí una oposición tan clara. Sí me pareció interesante ver esto. ¿Por qué? Porque se entienden los encuestados que el peronismo es el principal partido de oposición, que para el 64% de ellos es así, y el 8% indicó al Frente de Izquierda y solo el 1% al USR. Digo, me pareció como un poco fuerte ver el 1% Igual del después, USR. viste, ganan en las provincias y demás, y tenés a esa gente que no sabemos qué rara, qué negocia, qué, pero que te dice que la mirada crítica institucional que vota a favor, como diría el Pichetto que le Bueno, comentaba. tenemos un recorte de la entrevista que hicimos al diputado nacional de... Sí. Que no se lo pierdan, lo vamos a poner en redes porque esta es semana. tremendo. Una explicación bastante muy clara de cuál es... ¿Qué es lo que sucede en la Cámara de qué es lo que Diputados? sucede en la Cámara y por qué se vota de determinada manera. Pero, bueno, me pareció interesante ver cuál es cuál es la perspectiva o El la pro sensación 3%. en relación a cómo ven a la oposición
y al oficialismo. Lo que pasa es que el voto, como decía recién el audio, que me parece también muy interesante esto, el voto es emocional. Sí. Son las emociones. Bueno, hay una muestra que justamente plantea y valga la redundancia, uno puede ver en esa muestra cómo estas palabras, cuál es la más saliente en relación a qué sensación le genera un gobierno u otro, y en este caso qué sensación le genera a Milei particularmente, y en este caso, bueno, sigue manteniéndose esta cuestión de que sigue generando esperanza, que era como la palabra más fuerte. Claro, que para es el lo que él también 45% que aprueba la gestión del actual presidente Javier Milei, la palabra que le remite es esperanza, o sea que... Y para sí, el 52 igual son todas palabras negativas, Sí. asco, todo lo que decía y para el Diego. 52 que no aprueba, asco. Pero a mí lo que me interesa es la palabra esperanza, porque la esperanza es algo o sea, ¿qué significa la esperanza? Que uno espera. Uno espera, uno tiene como la expectativa, ¿no? De que algo suceda, de que algo cambie, de que algo mejore, ¿no? Porque creo que ninguno quiere que algo empeore. Entonces, digo, esa esperanza es bastante volátil, porque esa esperanza tiene fecha de vencimiento. Uno espera un rato. Después ya deja de esperar cuando no hay resultados. Bueno, hay Entonces, que ver... es como fluctuante esa palabra, ¿no? Por eso hay que ver muchas de las cosas que, si bien decíamos al inicio que estábamos más tranquilos porque no venimos, o sea, nosotros pensemos que estamos los jueves a las 7 y venimos de semana donde teníamos el programa y teníamos a un periodista, a un fotoperiodista internado luchando por su vida, que sigue luchando en recuperación. Digo, obviamente comparado con eso, esta semana es más tranquila, pero estamos con la expectativa de ver qué pasa con los mercados, qué pasa con el acuerdo con el fondo, cuánto es el monto que van a enviar y demás, si hay devaluación o no hay devaluación. Digo, seguimos con una situación compleja, y en ese sentido una de las cuestiones que también se plantean en la encuesta tienen que ver con los temas que más les interesa. A ver, ¿cuáles son los Y temas? en este momento el tema que más le interesa es el 40% de la inseguridad, el 32% de pobreza y los salarios bajos un 29%, y la inflación pasó a un 15%. O sea, el interés, los temas que le interesan a la gente, la inflación ya pasa a otro 15%. Y acá estamos viendo otra. Y acá estamos viendo otra que me pareció súper interesante, porque en esto que se habla de achicar el Estado, de regularizarlo, destruirlo directamente, porque recordemos que el 1 de marzo Zulay planteó que su misión era, o sea, seguir profundizando y destruir el Estado. El 49% prefiere un Estado más grande que provea más servicios y atienda más asuntos. Incluso preguntaron en esta encuesta qué tipo de servicios después está, y sobre todo está apuntado a la mejor salud, mejor servicios sociales, y todo lo que tiene que ver con la cuestión social más que nada. Claro, pero ¿no? lo súper interesante de esto es que la gente que votó a Javier Milei, la ciudadanía que votó a Javier Milei en su mayoría, no quiere que se achique el Estado. O sea, es como raro. Por eso, vuelvo a repetir, que el voto es emocional, Sí. ¿entendés, Charo? O sea, es emocional. Sí. En el día que te levantaste, hay un caso como Libra y no votaste al presidente. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, a eso hay que resaltar que quizás la ciudadanía argentina no tiene ningún interés en transformar las cosas, de esto que comentábamos recién, de la famosa batalla cultural de borrar del mapa una serie de situaciones que tienen que ver con la dignidad de nuestras clases medias y de nuestra ciudadanía, en donde hay un país donde existió cierta justicia social que después no se pudo mantener, y eso también hay que decirlo, porque si no, Sí, obvio. no estaría gobernando quien gobierna. Entonces, me parece que ese voto emocional es el que lleva a que la gente vote sin siquiera pensar que esta gente representa culturalmente estos intereses, ¿no? Porque, digo, el día a día te tiene bastante sumergido en cuánto sale la carne, en cómo vas a hacer para comprar huevos. Digo, yo es la primera vez que me pasa, en los pocos años de vida que tengo, me pasa eso de que veo los grupos de amigos y demás que van tirando cuáles son los descuentos para la comida. Chicos, el miércoles el pollo con tal banco tenés un descuento del 20%. Chicos, la nafta no sé cuánto con modo... O sea,
es increíble. Antes nos pasábamos descuento para comprar ropa en casas de marca, ¿viste? Así como, qué sé yo, en 12 cuotas y no sé qué. Y ahora nos pasamos descuento del pollo los miércoles. Y es en el mejor de los casos, ¿no? Estamos hablando de vos estás hablando desde un lugar de clase media. Por eso digo, ni ni imaginarnos. imaginarnos lo que sucede para las clases más Estaba por decir desbeneficiadas. burguesa, pero No, pero es verdad, o sea, digo, y la clase media no quiere caerse del mapa, es el mayor terror que tiene la clase media, la de caerse del mapa. O sea, no está ahora pagando las cuentas como puede, en mucha parte. Con crédito, con tarjeta o el mínimo de la tarjeta o estas cosas, pero no se baja del nivel de vida, no es que se desprende del auto, del colegio privado de los chicos, muchas de las personas, no digo su mayoría. Sí, pero bueno, es como va impactando todo este ajuste. Pero ya estamos llegando casi a la mitad del programa, porque son las 7:28, y queríamos empezar a introducir un poco el tema de quién va a ser nuestro entrevistado de esta noche, y para eso queríamos primero escuchar el anuncio del ministro de Economía que hizo en el día de hoy en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo. Ahí escuchábamos al ministro de Economía. En su segunda temporada, ¿no? ¿Viste como la serie? En su segunda temporada, como la serie. Y el ministro, bueno, hay una cuestión que él, antes de decir el monto, plantea que había personas que estaban diciendo que iba a ser de 6.000 millones, y él aclara que lo que se está barajando, digamos, es que sean 20.000 millones de dólares. Claro, aclaremos. Sí. De esos 20.000 millones, no sabemos si van a ser brutos o netos. Si son netos, entonces la cantidad de dinero líquido, o sea, de plata que te queda para sanear las cuentas del Banco Central, como dicen ellos, puede llegar a ser entre 7.000 o 6.000 millones. Todo el resto es dinero que se usa para pagar a la deuda externa o los intereses de la deuda externa. Con lo cual, ellos hacen un cálculo medio extraño de que las reservas subirían a 50.000 millones, una cosa así. Ahora estamos en reservas negativas de 26.000 millones y hoy, a pesar del anuncio de Caputo, que anunció este paquete de 20.000 millones, que no sabemos cuáles son las condiciones, más un paquete adicional del Banco Mundial, el BID y la CAF, o sea, que es la Comisión Andina de Fomento, que son todos organismos internacionales de crédito, algunos que te dan créditos reembolsables y otros no reembolsables, que en realidad son para hacer obras, o etcétera, que este es un gobierno que la verdad las obras no le gustan. Bueno, a pesar de todo eso, el BCRA volvió a vender y ya se desprendió de 1.445 millones, perdón, 1.445 millones desde que arrancó la turbulencia cambiaria en 9 ruedas consecutivas. Con lo cual estamos en un saldo negativo que es preocupante, ¿no? Digo, o sea, los anuncios del ministro de Economía no calmaron los mercados porque obviamente no se sabe cuál va a ser el cronograma de desembolsos, cuál va a ser la tasa de interés, y además tuvo que salir el presidente de la Nación a aclarar que no iban a devaluar. O sea, ya si el presidente de la Nación tiene que salir a declarar que no va a devaluar, bueno, es bastante fuerte. Y otra cosa que es bastante fuerte es que aclaró que obviamente este dinero iba a ser utilizado para seguir manteniendo el tipo de cambio. Una de las cuestiones que también planteó tiene que ver con que el fin es estabilizar las cuentas del banco, las reservas del Banco Central, lo que dijiste, pero otra de las cosas que manifestó en la conferencia de hoy tienen que ver con que es diferente este acuerdo con cualquiera de los otros que ha tenido
la Argentina con el Fondo Monetario, porque en esta porque muchas veces el dinero, lo que plantea él es que se pidió para que se utilice para la transición de lo que implica estabilizar lo macroeconómico, digamos, o el superávit fiscal y demás, y que como en este caso ya se hizo todo lo que había que hacerse, ese es el argumento por el cual manifiestan que en esta oportunidad sería diferente a todas las anteriores. Claro, que ellos ya sobrecumplieron las metas que pide el fondo, que es tipo devaluar o apalear jubilados y esas cosas que hace el fondo que le encantan. Decir, bueno, dale, toca la caja de jubilación, deja a los viejos, meterlos en una FJP y la gente que no tiene aportes, que bueno, no sé, se las arregle. Bueno, parece ser que como que ellos sobrecumplieron, son los mejores alumnos que puedan existir en el mundo mundial del FMI, entonces las condiciones no van a ser muy leoninas ni nada. Bueno, la cuestión es que los mercados hablaron y al día de la fecha, y esto vamos a decir esto para antes de irnos a la tanda y tener al entrevistado, que Argentina tiene una deuda pública de 471.500 millones de pesos, más 12.000 de los cupones atados al PBI, más intereses anuales de 22.000 millones de dólares. Perdón, pesos no, dólares. El gobierno no tiene posibilidad de pagar ni sabe qué va a hacer con eso. Y la plata del FMI tampoco va a alcanzar. Así que bueno, con esto nos vamos a una tanda. Volvemos enseguida y si hay tiempo para una cancioncita que nos hace acordar del gobierno nacional. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Bueno, volvemos después de esta pequeña tanda y ya estamos en comunicación telefónica con Sergio Boyechesen. Yo te tengo que confesar, Sergio, mi nombre es Charo Álvarez, quien te habla, y estoy aquí acompañada por Camila García, pero estuve toda la tarde y hasta le pregunté a inteligencia artificial cómo hacer para pronunciar tu apellido. Estamos hablando con él, que es economista y es ex vicepresidenta del Banco Central. Todavía no lo pudimos descular, pero... Yo le dije Boyechesen, porque siempre Realidad, fuiste W también. Exacto, es un apellido que mi bisabuelo entró con los papeles del Imperio Austrohúngaro, alfabeto húngaro, y está muy toqueteado. El apellido original es mucho más complejo. Acá le han agregado un par de vocales, lo cual hace que tenga alguna libertad como para poder pronunciarlo. Yo tenía un compañero... Pero siempre he sido W. Sí, yo tenía un compañero en el secundario que se llamaba Daichkeban, pero era D-A-J-C-Z-G-E. O sea, ningún profesor nunca lo podía pronunciar. Bueno, acá tenía mucha... Claro, exacto. Acá venía
Claro, y bueno. Y bueno, así. Sergio W., ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Bueno, Sergio, queríamos empezar por preguntarte primero, bueno, hoy se anunció un acuerdo, o sea, Caputo salió a anunciar lo que ya venimos hace una semana medio bicicleteando, el tema de un acuerdo con el FMI. Y hoy Caputo anunció un monto de se está barajando un monto de 20.000 millones que tiene que ser aprobado por el board, que vendría a ser el directorio del Banco del Fondo Monetario Internacional. Queríamos, preguntarte el contexto de este acuerdo y por qué los mercados reaccionaron como reaccionaron y hoy se tuvieron que quemar 84 millones de dólares de reservas de nuevo en una serie de 9 corridas cambiarias que siguen habiendo y existiendo en la City de Buenos Aires y, la baja de acciones y demás. Bueno, a ver, yo creo que tiene que ver con la falta de definiciones, ¿no? Creo que los mercados le han pasado ya a precio muchas de las cuestiones que se venían trabajando ya desde el año pasado. Ya todo el mundo descuenta que va a haber superávit fiscal, ya todo el mundo descuenta que la actividad se va a ir recuperando. Todo el mundo mira hacia adelante y dice, este programa cierra con una cantidad de dólares que no los vemos, y más, vemos a los argentinos veraneando afuera, vemos un déficit creciente y una pérdida de dólares por parte del Banco Central. Entonces hay un escenario de wait and see, de tratar de ver cómo se resuelve hacia adelante, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Llevamos varios días donde el Banco Central, de hecho enero, febrero resultó comprador, marzo ya fuertemente vendedor de divisas, están en terreno nuevamente fuertemente negativo, superior a los 6.000 millones de dólares. Cualquiera que tenga que hundir un dólar en la Argentina para producir en lo que a vos se te ocurra, primero va a pedir una serie de definiciones que son las que no están, ¿no? Y eso es lo que me da la sensación que empuja un poco al gobierno a acelerar lo que imagino yo no tenía tanto apuro y lo imaginaba ya más cerca de las elecciones. Sergio, y la otra pregunta clarísimo lo que dijiste, la otra pregunta que te quería hacer es si este acuerdo, estos 20.000 millones, todavía no sabemos cuánto quedarían limpios para sanear las cuentas del Banco Central, ¿no? Digo, el esquema sería sería un esquema para obviamente mantener el tipo de cambio exclusivamente, según lo que dicen ellos, o sea, para el Banco Central, y saber si van a liberar el cepo o van a seguir administrando el tipo de cambio en una posible esquema de ir a un posible esquema de convertibilidad, estaban diciendo algunas opiniones hoy. A ver, yo creo que también parte del ruido y la incertidumbre la generó la falta de definiciones, ¿no? Si vos me estás preguntando por el tipo, sobre la administración del tipo de cambio que va a seguir al acuerdo, es porque el propio ministro de Economía fue algo confuso respecto, o sea, o le faltó un poquito de fuerza a juzgar por todos aquellos que tenían que tomar decisiones de si mantenían o no las posiciones financieras respecto a defender que iban a seguir con esta pauta, ¿no? Técnicamente el CROL, el movimiento del tipo de cambio, al 1%, ¿no? Que en su momento era el 2% mensual, ahora se estaba moviendo al 1%. El ministro en una declaración con Antonio Laje no despejó muchas dudas respecto a eso, y me parece que eso en parte también ayudó a armar este caldo de cultivo de incertidumbre. Yo imagino que el Fondo Monetario, conociendo un poco el paño, va a querer una definición mucho más concreta de hacia qué régimen monetario va la Argentina. Imagino que todos aquellos que tienen que venir con dólares a invertir a la Argentina van a necesitar un escenario mucho más despejado y en lo que hace algunas trabas por el cepo los van a tener que ir despejando, y eso obviamente abre un nuevo escenario hacia adelante de cómo manejar ese tipo de administrar en términos cambiarios y macro la cuestión. Sí. Sergio, te habla Charo Álvarez, ¿cómo estás? Te quería consultar en relación a lo que se viene diciendo en función de este préstamo, porque hoy escuchábamos al ministro Caputo plantear que era un préstamo diferente a los 20 anteriores que había recibido la Argentina, porque su explicación era que en los anteriores se pedía esta cuestión del superávit fiscal y un montón de medidas que ellos consideran que ya han realizado. Y en ese sentido quería saber tu opinión en relación a, porque también muchos vienen diciendo que es lo que
se espera lo mismo que la vez anterior y que ese dinero, digamos, de la Argentina por ahí, los argentinos no lo veamos, digo, que pase lo mismo que pasó con el préstamo, fuera de cualquier tipo de criterio en el sentido de las normas del Fondo Monetario, que vuelva a pasar lo mismo, que sea algo para sostener, digamos, una cuestión electoral. A ver, el equipo económico ha hecho del superávit fiscal su caballito de batalla, ¿no? Creo que todo eso ya se ha pasado a precio y ahora vienen todas las demás preguntas. Yo no creo que, mejor dicho, estoy seguro que no va a alcanzar solamente con eso y hacen falta definiciones respecto hacia qué estructura productiva va la Argentina, qué tipo de acuerdo va a tener con el resto de la región, cómo va a consolidar los proyectos de inversión y exportación que tiene, qué tipo de desarrollo tecnológico va a tener. Hay un montón de cuestiones que hacen al futuro, no solo en el plano fiscal, sino también externo, exportaciones y demás, para poder sostener esta cuestión. No es simplemente con ajustando un solo flujo, que es el gasto público, vos bajás un poquito la demanda por ese lado y todo el resto se te va a acomodar, ¿no? Claro. Falta la definición completa de hacia qué Argentina te estás encaminando. Claro, el famoso plan de estabilización sería como lo que sí, siempre no solo es estabilización, porque a ver, la estabilización, una vez que vos tengas acuerdo con el fondo y decidas y el gobierno decida acelerar un poco alguna salida del cepo y demás, ahí se verá un poco la verdad de la milanesa, pero más allá de la estabilización, vos tenés que contarle al mundo, a todos aquellos que tienen que venir a invertir 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares en proyectos de inversión, hacia dónde va la Argentina en materia tecnológica, en materia productiva, en materia de acuerdos, qué tipo de empleos se van a crear, cuántas empresas se van a crear, cómo vas a resolver varios de los problemas que hoy estamos viendo, ¿no? Para ese tipo de definiciones hace falta mucho más que un compromiso con la consolidación y el sostenimiento del superávit fiscal, y tiene que ver con discusiones también por el lado externo y por el lado productivo. Bueno, en ese sentido, hace un tiempo escribiste una nota en Ámbito donde planteabas estas cuestiones también y la llamaste el arte de correr el arco, ¿no? Sí. Entiendo que tiene bueno, que... porque lo que pasa que... Sí, porque el gobierno está claro que el resultado de esto por ahora es como cuando la gente aprende a manejar un avión, que se mete en esas capsulitas que son como simuladores, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, vos hoy todavía tenés restricciones y una serie de cuestiones que hacen que nadie sabe a ciencia cierta hacia qué tipo de cambio vos podrías ir si decidís abrir en mayor medida el cepo, ¿no? Uh-huh. Entonces, correr el arco en el sentido de que el gobierno fue corriendo esa decisión. Todo el mundo le creyó en base al compromiso fiscal que mostró, pero ahora empiezan las preguntas respecto a eso. Che, la mitad incluso de esto fiscal que lograste, lo lograste ajustando jubilados, ajustando obra pública, además, eso políticamente es sostenible. Y al mismo tiempo bajar obra pública, ¿no te va a empezar a arrastrar a la baja la inversión privada? Claro. ¿Quién te va a poner los dólares para poder sostener todo esto que se viene generando? En principio el fondo, pero después ¿dónde van a venir los dólares? No, bueno, yo entiendo... Hay una serie de cuestiones que imagino yo que el gobierno las estaba pensando más idealmente pateándolas para después de las elecciones. Me parece que se les adelantaron unos cuantos meses y bueno, que explican bastante de esto que estábamos hablando al inicio. No, yo entiendo que ellos, según el discurso que tienen, ¿no? Obviamente esto después hay que comprobarlo en la realidad, que con el RI están ahí 14.000 millones de dólares de empresas que quieren invertir sobre todo en cuestiones mineras, después con el tema de la exportación de energía y bueno, más lo que te liquide el campo. Dice que ellos con eso, con una economía de tipo extractivista, si se quiere, garantizarían quizás esa entrada de dólares que necesitan, pero bueno, la realidad es que las políticas públicas que vinieron implementando hasta hoy, el dólar blend, los turistas y demás, lo único que hace es que se fugue el dinero. Vos fuiste vicepresidente del Banco Central de la República Argentina en la gestión anterior, entonces sos testigo de cómo es la economía bimonetaria y cuál es el comportamiento de los mercados y la ciudadanía ante el dólar, que es muy distinto al de otros países, ¿no? Totalmente, a ver, me parece que lo que realmente hace falta hacia adelante es una definición mucho más precisa de hacia qué régimen monetario vas
y que todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo, no son solamente las grandes inversiones que pueden llegar a venir por vaca muerta, energía y demás, sino también la del día a día de cualquier persona que toma una decisión chiquitita de ahorro e inversión, que empieza a pensar en pesos. Entonces a mí para adelante me parece que lo que está faltando es eso, o sea, qué régimen monetario vas, cómo vas a fortalecer tu moneda, cómo haces que todo el mundo empiece a tomar decisiones con calma, pensando en su moneda y no pensando que todo se va a ir al diablo y tener que salir corriendo a buscar dólares. Me parece que si la Argentina no inicia un camino que le va a llevar bastante tiempo para empezar a dar vuelta toda esa historia monetaria que lleva décadas, al gobierno se le va a hacer muy complejo, no solo ahora, sino también en la salida del cepo. Sergio, le recordamos a los oyentes, estamos hablando con Sergio Bosechesen, lo estamos pronunciando mal seguramente, no lo sabemos, pero ex vicepresidente del Banco Central y economista. Y bueno, por mi parte la última pregunta, que bueno, nada, principalmente preguntarte en cuál es la posibilidad de, bueno, Milei asumió con esto de querer dolarizar, ¿no? a la República Argentina, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que esto se cumpla? Y hoy el plan es otro y se garantizaría a través de la estabilidad del dólar a cualquier precio, o ¿cómo lo ves? La verdad que yo tengo el optimismo de la voluntad. Creo que es una muy mala idea la dolarización. Creo que todo lo que tenés que hacer en términos de estabilización macroeconómica, de dar señales hacia adelante de que la cosa va a estar bien, de que todo el mundo no tenga ganas de salir corriendo a buscar un dólar o tratar de ver en qué refugia, sino que puede confiar y empezar a tomar decisiones de más largo plazo, invertir en activos locales, invertir en producción, en fierros, ese tipo corregir ese tipo de cuestiones que son las que necesitas para dolarizar, porque digo hay dos problemas que la Argentina ha tenido de forma recurrente. Una es el endeudamiento externo para cubrir varios de sus problemas, y el segundo es muchos problemas cíclicos por el lado fiscal. Y nada de eso te lo resuelve la dolarización. Pues no es que Estados Unidos nos va a mandar una maquinita que dice, che, ustedes dolarizaron, ahora ustedes van a emitir dólares. Vos los dólares te los tenés que hacer de la misma forma que te los tenés que hacer hoy. Claro, claro. Entonces, hay una serie de elementos que te llevarían a poder dolarizar de forma más o menos ordenada, que son los mismos elementos que son necesarios para recuperar y fortalecer tu moneda nacional y tratar de definir un proyecto de país mucho más normal para casi 50 millones de habitantes, que tiene que ver con la recuperación y puesta en valor de muchos de los sectores que están, un mayor escalamiento tecnológico y demás, que hacen a la cuestión, y me parece a mí que son los que tenemos que estar todos vigilando, ¿no? Y empujando desde el ámbito que nos toque. El gobierno yo lo veo yendo para otro lado, pero bueno, también está la oposición, están las cámaras empresarias, están los sindicatos, está la sociedad civil, como para tratar de animarse y plantear un proyecto diferente y empujar un proyecto diferente de país. Mi última pregunta para vos, Sergio, tiene que ver con que también dentro de la campaña de Zuley, como le digo yo, una de las cuestiones era la destrucción, y de hecho hubo hasta obras de teatro con la destrucción del Banco Central. Y habiendo sido ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, quería saber por qué es importante que exista un Banco Central de la República Argentina. Bueno, primero porque los países normales tienen moneda para transformar la estructura productiva, para transformar todos aquellos elementos que hacen a un contexto macroeconómico mucho más ordenado. Necesitamos hacer una serie de transformaciones, y esas transformaciones se hacen con moneda. Entonces, el Banco Central está ahí para velar porque recuperemos las tres funciones de la moneda, en particular también la de reserva de valor, para empezar a alargar los plazos de decisiones, para que la gente venga a hundir inversiones y hagan las cosas que hay que hacer. Insisto, no hay país desarrollado en el mundo de más de 25 o 30 millones de habitantes que no tenga al menos 40, 50 empresas cada 1.000 habitantes, que produzcan, que exporten. Estamos hablando de cosas elementales, que me parece que somos las que tenemos que empujar para poder poner esto en perspectiva y en una agenda real de transformación, en la cual obviamente incluye un banco central, ¿no? Sí, o sea, está claro que
no se sale de una crisis como la que estamos viviendo sin un real plan productivo, tecnológico, de inserción laboral para las empresas, para las pymes y demás, que bueno, es lo que venimos fallando cíclicamente hace varios años. Así que bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo por la comunicación, nos vamos a seguir hablando para ver estos temas y bueno, nos veremos en la lucha, como estamos ahora. Sí, totalmente. Les mando un abrazo grande y saludos a la audiencia. Gracias por la comunicación. Ahí estábamos hablando con Sergio Wosechesen, ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina y actual economista. Bueno, y ya estamos llegando al final del programa. Tengo un del tema día de más, hoy. porque Dale. hay alguien muy gracioso, ¿viste? Hay gente que se hace la graciosa, ¿viste? Sí. Que no son solo tuiteros de Milei, como el Gordo Dan, Fran Fija y toda esa gente extraña, que es el señor que yo siempre digo que va por la tercera temporada de cagar a la Argentina, que se llama Federico Sturzenegger. Y me dio mucha gracia porque, viste que él está en un ministerio que se llama el Ministerio de Desregularización y Transformación del Estado, que es un ministerio que llama, o sea, ya de por sí nombrar un ministerio por la negativa es como raro. O sea, de última, te acuerdas, el menemismo le ponía, no sé, el macrismo le puso modernización del Estado, que entre los compañeros decían que era pero vos bien dijiste mordorización. que el macrismo mentía, ellos por lo menos están diciendo lo que van a hacer, están destruyendo el Estado y le ponen el nombre como corresponde. El nombre que corresponde. Claro. Bueno, sacó una resolución. ¿A qué se dedica este señor, además de haber estado en la gestión macrista y hundirnos y haber sido responsable del megacanje y el blindaje en el año 2000 y la crisis del 2001? Tenemos que se dedica a, obviamente, achicar, como lo que dicen, el estado elefantiásico del Estado, ¿no? Entonces, él achica trámites, él saca resoluciones y dice, bueno, a partir de ahora, vos que sos un emprendedor, vas a poder entrar a los parques nacionales, hacer construcciones blandas, y ofrecer servicios para los turistas, ¿no? Sin ningún tipo de seguro, ningún tipo de limitante, ningún tipo de normativa, nada. Entonces dice, me quiero poner un food truck en el medio del glaciar Perito Moreno y no hay ningún problema. No importa los animales, nada, no importa el ecosistema, no importa si tirás un pucho y hay un incendio de 6 meses, total no hay obra pública y tampoco hay bomberos y tampoco se va a incendiar todo igual y todo va a seguir igual. Pero bueno, lo más gracioso fue que esta semana, y esto lo quiero decir rápido, el Gobierno Nacional decretó la reforma de la Ley Nacional de Tránsito, que es la 24.449, en la que Federico Sturzenegger, que expresó en sus redes las supuestas bondades del cambio del tránsito. ¿Sabes, Majo? Que ahora vamos a ingresar al primer mundo porque se van a permitir la importación de insumo o equipamiento sin necesidad de control ni inspección para el uso de vehículos autónomos. O sea, sin conductor. Claro, pero estos vehículos precisan como de, primero, conectividad en todo el país, cosa que no existe. Y además es un tipo de vehículo que sale entre $70.000 y $100.000 en los mercados del primer mundo. Mirá vos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por dónde andan los autos? Porque no es que somos los supersónicos. No, por la calle. Por la calle. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la contracara de esta reforma es la ausencia del Estado porque no hay mantenimiento ni construcción de obras, ya que se paralizaron las que estaban casi terminadas del año 2023 y no se invirtió un solo peso en ninguna obra vial y las rutas están hechas percha, como diríamos en porteño, ¿no? Pero sí hay plata para tirarle el monumento a Osvaldo Bayer. Claro. Lo que es, bueno, me quedo con esto y me parece que empezamos como estamos cerrando, que es que a diferencia de lo que están planteando, aparentemente mucha de la gente quiere más Estado y no menos, así que para ir rompiendo algunas falacias y mentiras. Y nos quedamos con esa reflexión. Sí, además quieren privatizar, que se cree que las empresas van a venir a invertir en 30.000 kilómetros de rutas que van a ser de interés para las concesionarias y bueno, el pueblito que no está anexado, que tenga el camino que pueda. Bueno, nos estamos yendo porque ya se hizo la hora, la verdad que abordamos varios temas.
Y nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en 3 en 1 a las 19. Y vamos con el tema que nos quedó pendiente de la tanda. ¿Podemos Dale. ir con ese tema? Y que le cerramos dedicamos con Psycho Killer. al señor Javier Milei.